Perdón, el jefe de infectología del Hospital Italiano de Buenos Aires, José Ignacio Marcó del Pont, que muy amablemente nos atiende, está en línea. ¿Cómo estás? Alejandro Costanzo y Adrián González te saludamos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo anda la cosa? ¿Bien? Bien. Un poco preocupados porque venimos viendo que esta situación se está evidenciando desde la semana pasada, este alerta en la suba de casos y también, José, la positividad, ¿no?, que ha aumentado tanto en Capital Federal como en provincia. Esto, ¿qué alertas tenemos que tener en cuenta y cómo debería cambiar la situación en materia de las fases, ¿no? Sí, mira, en principio el hecho del aumento del número de casos no es nada que nos sorprenda, por el hecho de que es un virus de alta transmisibilidad, sí. Y acuérdense que el 99% de la gente es susceptible al virus, Sí. Con lo cual quien se exponga a este virus probablemente adquiera la enfermedad. Esto es claro y evidente. El hecho de que hay mayor número de casos, me parece que hay mayor número de testeos. Con el mayor número de testeos, no solamente se testea ahora al que está sintomático, sino también estamos testeando a la gente que está en contacto con pacientes sintomáticos confirmados de COVID-19. Sí. Con lo cual que me da esta chance, o sea, de que yo tenga más de un caso positivo. No solamente quien padece la enfermedad, sino también quien está en contacto con quien está padeciendo la enfermedad, que a lo mejor en ese momento no está produciendo ningún síntoma. Y esto hay que tomarlo como caso positivo. Claro. Esto realmente es importante porque si yo determino quiénes son los potenciales infectantes, que son los que están padeciendo la enfermedad o que tienen el virus, cuanto antes yo los aísle durante el periodo de 14 días, de alguna manera corto la transmisión del virus en los contactos subsiguientes. Sí, José, Por eso pero que me parece, sí. Hay una realidad que antes se hacía este estudio epidemiológico por cada caso y sus posibles contagios. Hoy ya estamos en un número tan elevado que es imposible recorrerlo, ¿no? Se hace muy difícil. Entonces uno tiene que tomar alguna conducta inteligente. Decir, bueno, si yo tengo determinado número de testeos, ¿sí?, tengo determinada cantidad de gente que me puede ayudar en esto, ¿cuáles serían los lugares más vulnerables? Donde yo tengo que poner de alguna manera todo el esfuerzo. Pensando que la gente que tiene alguna enfermedad de base, o mayores de edad, ¿sí?, o lugares de hacinamiento, o geriátricos y demás, son lugares de alto riesgo. Y yo creo que es ahí donde tenemos que ir rápidamente a testear y a tomar todas las medidas de barrera. ¿Qué es lo que buscamos con esto? No solamente evitar que el virus siga circulando, sino que el virus tenga o haga de las suyas, que es la pobre mortalidad. Claro. Suponiendo que es un virus que no es letal, pero sí en determinadas personas podría comportarse con una letalidad mayor, ¿sí? Si ustedes ven los números que tiene la Argentina, en este momento de la letalidad de la enfermedad no llega al 2.3, 2.4%. Claro, o sea, es menos de lo que un virus gripal puede llegar a ocasionar en una población. Pero esta alerta de la positividad, ¿no? Digo, este ascenso que estamos, creo que si no me equivoco, por encima de 40% en Capital Federal y por ahí un poquito por debajo provincia de Buenos Aires. Digo, esto es un dato sumado a las camas, ¿no?, que se vienen ocupando. Digo, estos son datos claves, ¿no? Estos son datos claves y acá lo importante es tener un número de camas suficiente como para poder de alguna manera ofrecer tratamiento al grupo que de alguna manera va a requerir ese tipo de situación. Acuérdense que de 100, la gente que pueda llegar a requerir un respirador está entre un 2 y un 3%. Claro. Obviamente que en 2-3%, en 100 no es nada. En 1000 es un número y en 10.000 otro número. Claro, ¿sí? Claro. Y acuérdense que no solamente tenemos que pensar en el número de camas, sino la cama funcional, o sea, esa cama va a ser ocupada por un paciente que va a requerir un tratamiento muy determinado, con gente experta y bien entrenada. Sí. Entonces es muy, muy importante que no tengamos en este momento alteraciones a nivel del personal de salud, Claro. que esté adecuadamente cubierto, protegido y que no se nos enfermen, porque entonces sí nos vamos a quedar sin el personal, que es muy, muy importante, la gente que va a manejar este paciente. Sí, estamos entrando en una fase crítica, pero bueno, le doy el pase a mi compañero Adrián González, que te quiere hacer una pregunta, Ignacio. Listo, no hay problema, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Hola, Adrián, ¿cómo andás? Tu consideración, ¿me escuchás? No te entendí la pregunta. Se entrecorta, Hola. a ver ahí. Ahora sí te escucho, contame. Ahí está. Te preguntaba, según tu consideración, ¿crees que el gobierno
¿debería volver a la fase 1 si lo va a hacer, estar anunciando en estos días? Y esto me parece que tiene que ser consensuado entre CABA y Provincia de Buenos Aires. Sí. Obviamente que tienen que trabajar en conjunto. Hoy más que nunca me parece que no hay no trabajar en conjunto. Me parece que es fundamental ponerse a trabajar en conjunto CABA con la Provincia de Buenos Aires y poder determinar entre los dos cuál es la mejor alternativa a seguir. Obviamente acuérdense que cuando yo hago cuarentena, eso es una herramienta, pero la herramienta hay que utilizarla con otras cosas más. Entonces creo que tiene que haber un programa bien desarrollado para que la cuarentena, si hay que ponerla en marcha, se acompañe de otras medidas que me parece que son muy importantes, como para que esa cuarentena tenga eficacia. Si no, vamos a estar en la misma. Claro, programamos la cuarentena, la prolongamos y seguimos teniendo los casos en menor cantidad, pero se prolonga en el tiempo. ¿Y esto hasta cuándo podemos estar en esta situación? Claro. No es fácil la respuesta, ¿no? No, seguramente, y aparte decimos siempre, a nadie le agrada la cuarentena, no se trata de eso, y mucho menos a los gobiernos, ¿no? Pero José, el punto está puesto, me parece, por cómo venimos escuchando al ministro de Salud de la Nación, también algún funcionario de la provincia, en materia de lo que es el transporte público, que parece que ahí están teniendo un punto crítico, que habría que, algunos dicen, cortarlo por 15 días totalmente o hacer mayores restricciones. ¿Está de acuerdo con esto? Y hay que pensar bien qué es lo mejor, si hacer restricciones o cortarlo durante 15 días. Ustedes supongan que yo corto por 15 días, durante 15 días no se mueve nada. Dentro de 15 días el virus va a seguir estando, el susceptible va a seguir estando, la necesidad de trabajar va a seguir estando, o sea, hay un montón de factores que van a estar presentes. Entonces 15 días es un tiempo que realmente no sé si va a ser útil o no. Acuérdense que en este momento la vacuna no la tenemos. No, claro. Distinto si yo tuviera una herramienta donde yo la pongo y yo sé que, bueno, durante 15, 20, 30 o 40 días, hasta que la vacuna empiece a hacer su efecto, utilizaría esta herramienta. Pero esto hay que asociarlo con otras cosas, me parece, ¿sí? Claro. O sea que es todo muy relativo. Habría que no sé, ¿qué tener en cuenta? Por ahí restringirlo un poco más, el tema del transporte y aplicar otras medidas. Cuando usted dice otras medidas, además de la cuarentena, ¿a qué se refiere? Y otras medidas, por ejemplo, decir, bueno, a ver, esta enfermedad, ¿quién está afectando? ¿Sí? O sea, no solamente que lo afecta desde el punto de vista de enfermedad tipo gripal, sino el riesgo de mortalidad. Entonces, en ese caso, creo que tenemos que de alguna manera trabajar en ese grupo. ¿Qué otro grupo de alguna manera no se veía afectado por este virus o realmente el perjuicio sería menor? Y a lo mejor pensar en ese grupo si no hay que empezar a liberar, lento y progresivamente, como un goteo progresivo. Todo esto tiene que ser muy dinámico y tiene que ser pensado y controlado muy cercanamente. Y obviamente que tenemos que tener gente muy entrenada, porque si yo mando a la gente a testear a una villa, a un hacinamiento, y no mando gente absolutamente entrenada, probablemente ante la pregunta que yo emita, la respuesta va a ser seguro, va a ser, no, yo me siento bien, yo no tengo ningún síntoma, yo me quedo en casa, de acá no salgo. Y me parece que eso no es la situación, ¿no? Claro. Adrián, ¿te quedó otra pregunta por ahí? Te quería preguntar si cómo está viendo el tratamiento con el plasma, porque está siendo bastante eficiente, digamos, según lo que podemos llegar a ver. Pero de todas maneras no es una política sanitaria, si bien se dice que los que han tenido el virus donen su sangre precisamente para otros pacientes, no llega a ser una política sanitaria. ¿Qué piensa respecto de todo esto? No, me parece que en este momento cualquier paciente que tenga una enfermedad y tenga algún factor de riesgo, me parece que justifica el tratamiento. Ustedes saben que en este momento hay 4 o 5 tratamientos propuestos. Y uno de ellos es la transfusión de sangre, de gente que ha padecido la enfermedad y tiene anticuerpos. Obviamente que esto se está haciendo el trabajo acá en Argentina y en otros países del mundo. Habrá que ver los resultados, a ver si realmente los resultados son satisfactorios o no. Así como también la posibilidad de estimular o proteger a través de anticuerpos de quino, que eso también es un desarrollo que me parece que es más que interesante, porque en menor cantidad y menor volumen tenemos mayor cantidad de anticuerpos y eso podría llegar a ser un elemento también en la prevención de la enfermedad moderada grave. Sí, hicimos una nota esta semana al respecto de eso, de ese producto que parece que ya está bastante desarrollado y en 15 días iban a empezar con las pruebas. Resulta interesante, ¿no?
Yo creo que es muy interesante, ¿sí? Porque además tenemos suero hiperinmune. ¿Esto qué significa? Que en poca cantidad de suero tengo una alta carga de anticuerpos. Bien. Y yo lo que estoy buscando son anticuerpos para bloquear que el virus no siga avanzando dentro de mi cuerpo. Sí. Entonces es fundamental esto. Bien. Y en la sangre de convaleciente uno no sabe exactamente cuántos anticuerpos uno puede llegar a formar. Porque hay gente que forma mucho anticuerpo y hay gente que forma poco anticuerpo. Sí. Con lo cual a veces se necesita un gran volumen, ¿sí? Y varias transfusiones para lograr esto. Claro, Por eso que es un elemento que me parece que es escaso. un desafío. Ojalá pueda ser efectivo y lo podamos probar y que sea realmente lo que se está buscando, ¿no? Una verdadera, no curación, pero mejoría del paciente. Claro, o control, ¿no? Poder controlarla. Correcto. José, la última. ¿Usted cree que ya se debería determinar algo más restrictivo? Digo, porque los días pasan y uno no sabe si está bien, no, si hay que esperar, si se puede esperar o no. ¿Usted, su consideración es, habría que determinarlo como dicen ahora el jueves? ¿Es correcto esto? Yo creo que hay que volver a sentarse, ¿sí? Con los científicos, ¿sí? Y tratar de incorporar en la mesa otros científicos que nos puedan llegar a tomar la decisión mejor para la situación que se está viviendo. Llamo a estos sociólogos, psicólogos, llamo a estos educadores, o sea, porque acá hay que pensar en todas las posibles variables, ¿sí? Claro. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión, cuanto mejor apoyado esté, seguramente tengo menos chance de errarla. Pero más allá de la decisión, yo le estoy preguntando desde el campo, usted está trabajando, ¿usted está viendo que se está poniendo más crítica la situación? Yo creo que seguir trabajando mucho en todo lo que es prevención. Tenemos que volver a insistir mucho en lo que es el lavado de manos. Bien. Tenemos que insistir mucho en lo que es el uso del cubreboca, fundamental, ¿sí? Bien. Evitar de alguna manera, si yo estoy en contacto con una persona que está o sospechosa o realmente está enferma, no solamente usar el cubreboca, sino además a lo mejor tener que utilizar anteojeros, o sea, porque los ojos también pueden ser una puerta de entrada. Claro, yo creo que hay que poner ahí todo el esfuerzo, que es un elemento de bajo costo, y si realmente nos acostumbramos a usarlo adecuadamente y mantener la distancia prudencial 1,5 metros, 2 metros, las posibilidades o las chances de contagio disminuyen significativamente. O sea, me parece que esto es fundamental. Es verdad, nos hemos relajado muchísimo y estamos en una situación más complicada aún que cuando empezamos, ¿no? Y esto es lo que lo torna más peligroso. José. Pero eso seguro es, porque el hecho de que llevamos una cuarentena de casi 100 días, cualquier cuarentena, cuando se prolonga en el tiempo, lo más probable es que uno es como que trabaja mucho, realmente se cansa, y todas las medidas que uno toma de barrera se pierden. Bien. Entonces, a lo mejor, con un detalle mínimo, me llevé la mano a los ojos y no me la había lavado, ya ese solo detalle hace que yo me pueda infectar. Que es un elemento realmente de bajo, alto riesgo y bajo o sea, fácilmente evitable, si se quiere, a través de un buen lavado de manos. Le agradecemos mucho la comunicación, No, por favor, espero que haya quedado claro. Sí, muy claro. Hasta otro momento, doctor. Así será, un abrazo grande. José Ignacio Marcó del